Enfrentar el cambio o enfrentar cualquier aprendizaje produce incertidumbre. La incertidumbre, en su componente de temor, hace que nuestro organismo produzca cortisol y glutamato. Esto vulnera neuronas. Las neutrofinas, al contrario, actúan como factores de crecimiento en el sistema nervioso y son esenciales para la supervivencia, diferenciación y proliferación de las neuronas. La producción de neutrofinas se activa cuando tenemos sentimientos de ilusión, de confianza y de persistencia. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 242 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Nuevas neuronas. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, veo en tu artículo que has desarrollado mucha confianza en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Sí, cómo no, gracias a ti. Ujú, Bueno, en realidad ujú. creo que el ejercicio, esa práctica de utilizar nuevas herramientas debe ser muy estimulante para la producción de neutrofinas, concepto que vengo a conocer hoy, por cierto. Neurotrofinas. Neurotrofinas. Sí, neurotrofinas. Ujú, Neurotrofinas, sí, sí. muy interesante. Ujú. Y bueno, y también creo que, vamos a hablar un poco más a fondo, pero me parece que el tema de la incertidumbre es muy interesante porque el ser humano ha procurado desde, desde sus orígenes biológicos reducir la incertidumbre, Sí, ¿verdad? claro. La Ujú, incertidumbre no se nos da bien, no fuimos hechos para vivir en incertidumbre. ujú, Por eso ujú. es que es tan complicado innovar, emprender, Claro, claro. aprender, ¿verdad? Ujú, Porque si fuera fácil todo el mundo lo haría, ¿verdad? sí, 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 Te dejo ahí sí. el espacio para que nos hagas una breve introducción. Es muy, muy interesante el tema. Si uno se logra salir de las tres o cuatro variables que hay ahí como muy aptas como para convertirlas en un mapa mental, si uno se sale de ahí y empieza a conversar como de las consecuencias, como ya has hecho, me parece que tiene mucho fruto el artículo y tiene mucho fruto este diálogo. eh, Tú relacionas incertidumbre y emprendimiento, por ejemplo, y desde luego que el emprendedor es una persona que tiene gran capacidad de enfrentarse a la incertidumbre. Yo últimamente he andado tratando de como de simplificar el fenómeno de la incertidumbre y lo que me parece que lo explica mejor es lo siguiente. Hay una serie de actividades cuyo resultado se mete en el futuro. La- el emprendimiento es una actividad cuyo resultado se mete en el futuro. Uno tiene una idea, ve una oportunidad y empieza a pensar cómo aprovechar esa oportunidad. Ese es el fenómeno del emprendimiento. Pero los frutos de eso que estás pensando y los frutos de las acciones que puedas desarrollar están en el futuro. Y el futuro, por definición, es incierto. No podemos adivinar el futuro porque eh, el tiempo transcurre, eso es una certidumbre, pero las miriadas de variables que nos rodean o que nos afectan desde el interior, ¿verdad? Yo a veces hablo de circunstancias que son las situaciones o variables que hay fuera, pero hay también unas introstancias, unas cosas que hay adentro. Yo no soy el mismo hoy que era hace un año, ni seré el mismo dentro de 2 años. Entonces, ese juego de variables hace que el futuro sea totalmente incierto. Y esa incertidumbre, pues como todos queremos obtener buenos resultados y no sabemos si lo que vamos a obtener
en un acto de emprendimiento, en un acto de compromiso, en cualquier acción, van a ser buenos resultados, eso tiende a paralizarnos. Fíjate que creo que era Hahnemann que dice que valoramos más lo que podemos perder que lo que podemos ganar. Entonces, el emprendedor realmente es un fenómeno muy singular, es una persona que dice, sí, claro, podría perder, hombre, pero podría ganar y piensa que lo que podría ganar es más grande y entonces se lanza a la aventura, que es otra palabra que me gusta mucho, ¿verdad? Bueno, eh, este es el comentario interesante. Ahora, hay que agregar, y ese es el objeto del artículo de mi blog, que hay unos componentes neurológicos que están jugando en todo esto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando tanto la inteligencia artificial como doctor a quien le escuché esa conferencia, es el doctor Puch, Mario Alonso Puch, una gran claridad, un gran conocimiento. Es un médico cirujano que hizo una larga práctica como cirujano y luego se fue dedicando a estas cosas de la neurociencia y entonces tiene pues el fundamento científico y tiene también, me parece a mí, que la, el evento vocacional de haber dejado la cirugía y haberse dedicado a la neurociencia. Entonces, ellos, el doctor Push y la inteligencia artificial, pues señalan como cosas bien interesantes la forma como un niño aprende. Y es que un niño, la cantidad de cosas que tiene que aprender un infante en sus primeros 2 años de vida, eh, es fabulosa. Yo hace un rato estaba pensando que en un doctorado la gente aprende muchísimo, pero en los 2 primeros años de vida, la cantidad de conocimientos. Fíjate que aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a entender el lenguaje, aprende a orientarse en el espacio donde se desenvuelve, aprende sobre una cantidad de objetos, empezando por la madre, ¿verdad? Él aprende para qué sirve la madre y eso es una maravilla adaptativa. Si él no supiera para qué sirve la madre, no se molestaría en llorar para llamarla, ¿verdad? Y no se molestaría en querer agarrarse a ella para que no se vaya. Todas esas cosas tan maravillosas y tan necesarias para la supervivencia se aprenden en los primeros 2 años. Aprende relaciones. El niño aprende relaciones con sus padres y se relaciona de manera distinta con el padre y con la madre. Si tiene hermanos, se relaciona con los hermanos y los amigos, etcétera. Es la edad en que lo mejor que podemos darle al niño son experiencias, ¿verdad? Oportunidades de que se relacione con su mundo, no solo con su mundo espacial, con su mundo emocional, con su mundo lingüístico. Qué maravilla volver a tener un niño pequeño cerca, ¿verdad? Yo tenía, cuando estaba recién inaugurado como padre, bastante conciencia de lo que esto significaba, pero desde luego que con los años se me ha aumentado la conciencia. Ujú. Qué tema más bonito este. Muy, muy agradable y además me parece que de neurociencia todavía sabemos poco. Se descubre cada vez más, ¿verdad? Yo veo que hay un esfuerzo de comunicación sobre neurociencia muy afanoso, ¿verdad? Muy intencional. Y en particular me viene a la mente el doctor Andrew Huberman, que es neurocientífico de la Universidad de Stanford y que tiene
un podcast altamente recomendado. Yo no lo escucho siempre, pero cuando lo escucho en temas que me resultan llamativos o pertinentes, disfruto muchísimo cuánto sabe y cómo lo comunica. A través de él es que hemos aprendido, por ejemplo, el efecto que tiene esta, esta enorme exposición a disparadores de dopamina Ujú. que adormecen nuestra capacidad de reaccionar a ella. Y entonces podemos llegar a un punto de lo que se llama en inglés dopamine depletion, ¿verdad? Que es como agotamiento de la dopamina y lo que necesitamos hacer es desconectarnos 2 semanas, desconectarnos casi literalmente, ¿verdad? Echarnos en un sofá 2 semanas a no hacer nada para que nuestro cerebro recupere la capacidad de producir dopamina y a reaccionar a la dopamina. Y la mayoría de estos nuevos impulsos disparadores de dopamina provienen de las pantallas electrónicas, ¿verdad? Y de las redes sociales que están diseñadas siguiendo lo que se sabe de neurociencia o lo que se sabía de neurociencia hasta hace 15 años cuando empezaron a proliferar estas herramientas. Eh, y bueno, y entonces eso me lleva a otros temas. Por ejemplo, biológicamente el ser humano no puede nacer, no puede nacer aprendido de un montón de cosas básicas, ¿verdad? Si uno compara a un ser humano con un caballo o con una vaca, no podemos nacer con la destreza física y cognitiva con la que nacen esos animales por un asunto meramente de hardware, ¿verdad? Que es fenotípico. Nosotros no podemos nacer con una cabeza más grande porque no lograríamos transitar el canal de parto a través de la apertura pélvica de la mujer, que ya de todas maneras su pelvis se adapta al esfuerzo que representa darle paso a una cabeza con 10 centímetros de diámetro. Eh, entonces, nuestro crecimiento cerebral continúa después de nacer. Y eso, pues, es parecido en otros animales, pero un caballo, el día que nace, ya se pone de pie, ya camina. Al principio se tropieza y es muy tierno verlo tropezarse, pero todo sucede el mismo día. El ser humano nace y necesita meses, años de muchísimo cuidado antes de que pueda tener algún grado de autonomía. Y tiene que ver con la versatilidad y el tamaño de nuestro cerebro, ¿verdad? Luego pienso también en la diferencia entre aquello con lo que nacemos sabiendo por instinto y aquello que aprendemos. Y pues nosotros aprendemos de olores, aprendemos de tonalidades, aprendemos de temperatura, todos los sensores que tenemos incorporados en nuestro cuerpo empiezan a aprender incluso desde el proceso de parto, pero hay algunos elementos con los que ya nacemos incorporados, ¿verdad? Por ejemplo, el instinto de succionar, el instinto de mamar. Nosotros ya sabemos comer antes de comer por primera vez. Eh, y esto lo menciono por lo siguiente. Me parece que sería útil e interesante tratar de identificar cuáles son características instintivas que tenemos los seres humanos y que forman parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? Y que nosotros pudiéramos decir, ah, la capacidad de conectar por medio de la empatía es instintivo. Pienso, no estoy diciendo que eso es así, pero lo pienso porque hay gente que nace sin esa capacidad. Por ejemplo, una persona que padece del síndrome de Asperger eh, tiene una reducida capacidad de afinidad empática con otras personas a Ujú. través de sus sentimientos. Entonces, hago el pensamiento inverso y digo, bueno, entonces creo que las demás personas
sí tenemos esa capacidad, ¿verdad? Desde que nacemos. Somos encantadores desde que nacemos, ¿verdad? Y tenemos una afinidad muy cercana con el contacto de piel a piel y todos los intercambios hormonales que suceden, además de energéticos a través del latido de nuestro corazón y demás. Creo que ahí hay como un gran tema en el cual nos podríamos ir. Otra cosa que me llama la atención y que lo leí muy, muy por encima la semana entrante, en realidad lo leí por encima porque fue simplemente una mención en una lista de recomendaciones para mejoramiento del bienestar y búsqueda del sentido de propósito. La recomendación era tener hijos. Ajá. Entonces ahí habla de eh, lo que sucede cuando tenemos hijos y priorizamos el enfoque en la atención y el servicio de esa otra forma de ese otro ser humano que está recién empezando su vida, eh, y lo que eso significa desde el punto de vista de poder identificar lo que es mejor para la siguiente generación, ¿verdad? Se convierte en un asunto de legado. Eh, y entonces eso me queda la sensación, además, porque tener hijos es como pegarse la lotería en materia de producción de oxitocina, que es una hormona vital, y la transmisión de oxitocina a través de los hijos es importantísima, ¿verdad? No es la única fuente, pero es una fuente muy importante y me parece que es una fuente insustituible. Uno tiene otras formas de producción de oxitocina, ¿verdad? Las relaciones sexuales, el propio nacimiento, pero no somos conscientes de que Ujú. genera oxitocina eso, la relación afectiva al alimentarnos con nuestra madre, la adopción de una mascota, etcétera, ¿verdad? Entonces eso de tener hijos me llamó la atención. No es que yo andaba buscando, no es que yo anduviera buscando justificación de por qué valía la pena tener hijos, pero me la encontré y me encantó, porque en mi experiencia sí creo que la llegada de las hijas me ayudó a priorizar mi bienestar y mi sentido de propósito. Y voy un poco más a algo más etéreo, ¿verdad? Mencionaste aventura y cuando mencionaste aventura y escribí la palabra, lo siguiente que se asoció a la palabra aventura fue la palabra viento. Y me parece que el Adviento tiene la particularidad en múltiples comunidades y religiones y culturas de generar esperanza, ¿verdad? No es el fin de algo, es al contrario, el inicio de algo. Entonces, a pesar de que el Adviento para el catolicismo es algo que sucede al final del calendario gregoriano, es el inicio de la esperanza, de la vida, de la luz, etcétera. Y eso me parece muy interesante porque una aventura implica incertidumbre. Si las aventuras no implicaran incertidumbre, serían aburridísimas. No les No llamaríamos aventuras, serían. Ujú, ujú, ¿verdad? sí. Eh, pero la recompensa de aventurarse es multidimensional y tiene que ver con esos elementos que mencionábamos al principio, ¿verdad? De la ilusión, de la esperanza, del optimismo. Y yo no sabía que cultivar esas áreas robustece nuestra capacidad neurológica, ¿verdad? A nivel físico, mejora y reproduce neuronas y la capacidad que tienen ellas de conectarse entre sí. Eh, lo dejo por acá. Muy bien. Bueno, varios insumos muy, muy interesantes, muy llamativos, ¿no? Eh, Me parece que ese llamado que hace sobre la guardia en que deberíamos estar sobre las redes sociales es importante. Las redes sociales, como tú dices muy bien, están diseñadas con nociones de neurociencia. No es lo mismo que la publicidad
que también nosotros sentíamos hace decenios, que la publicidad era alienante. La publicidad es alienante. ¿Tú te acuerdas cuando eh, empezaron a salir aquellas denuncias de que era posible por la televisión pasarte unas, unos insumos para afectar tu capacidad cognitiva que no fueran percibidos visualmente, sino que pasaran de manera inconsciente? Es lo que se llamó o se llama publicidad subliminal, ¿verdad? Te están dando eh, un anuncio donde te están hablando objetivamente de un producto, pero eh, por ahí con sonido o con imágenes a alta velocidad te están imprimiendo la necesidad de que salgas corriendo a comprar ese producto o que salgas corriendo a votar por ese candidato. Pero en aquel tiempo no se hablaba de neurociencia, y sin embargo ahora sí que se habla de neurociencia, de manera que los, bueno, y había otra cosa, y es que el anunciante del refresco o el anunciante de los helados o el anunciante del sitio de turismo eh, no representaban ni por asomo el tamaño que ahora representan, la importancia económica que ahora representan quienes están, las empresas relacionadas con redes sociales. Esto es un fenómeno nuevo, esa mega empresa no existía hace unos años. Entonces, ese llamado de atención sobre la importancia de mantenernos en guardia con respecto a las redes sociales es bien importante. Si te entendí bien, la, el exceso de consumo de redes sociales puede provocarte una insensibilidad a la dopamina. Eso es, ¿ok? Y eso sería muy trágico porque realmente la dopamina es una hormona de placer que nos ayuda a emprender cosas que tal vez sin dopamina no nos haría mucha gracia aprender, ¿verdad? El chico al que la mamá le dice cuando sale para la escuela, eh, trate hoy de ser muy bueno con sus compañeros, ¿verdad? Si él se lleva ese mensaje a la escuela, desde luego que va a ser distinto con los compañeros que como sería si se va sin el mensaje. Lo mismo si la madre le dice, ve ahí en el calendario que hoy iban a aprender la tabla del 6, ¿verdad? Ponga mucha atención a ver si cuando llega aquí de regreso ya se sabe unos cuantos resultados de la tabla del 6. Eso es dopaminérgico, ¿verdad? El elogio, el estímulo, el reto, el premio son dopaminérgicos. Porque yo pienso que afortunadamente nosotros no somos iguales durante las 18 horas 16 horas de vigilia, no somos iguales a ese sujeto que se despierta por la mañana y todavía tiene la posibilidad de discutir consigo mismo si vale la pena levantarse o seguir acostado. O sea que hay una serie de incentivos, de reactivos durante el día que nos hacen marchar. Sin esos reactivos, y la dopamina es uno de ellos, ¿verdad? Nuestra producción, el disfrute de nuestra vida, lo que lograríamos hacer sería mucho menor, ¿verdad? O sea, es una maravilla que la naturaleza nos haya dotado de dopamina y que nos haya dotado de eventos, intercambios, eh, activadores dopaminérgicos que producen dopamina. De ahí que desensibilizarse, perder la sensibilidad
por la dopamina, es perder algo muy, muy importante. Imagínate el, el costo-beneficio de perder la posibilidad de ser estimulado por la dopamina simplemente porque me hice adicto a las redes sociales y entonces por estar recibiendo insumos dopaminérgicos, dejé de reaccionar a ellos. Esa preocupación te la he oído hace meses a ti y me parece que es desde luego muy, muy atendible, ¿verdad? Otras cosas me ilusionan, me ilusiona mucho eh, tu narración de cómo es el neonato, ¿verdad? De los cuidados que necesita el neonato, sobre todo de de la adaptabilidad de esa gran necesidad del neonato que hace que sea muy dependiente. Ese hecho de ser muy dependientes durante un cierto tiempo de nuestra primera infancia, creo yo que, que se nos queda por ahí implantado como un estímulo para valorar la colaboración. Eh, Freud dice, Freud dice que en esa etapa en que somos muy dependientes, se nos instala el super yo. Y el super yo no es una cosa de la que uno esté siempre muy contento, ¿verdad? El super yo tiene sus maneras de accionar que de alguna forma te hacen decir, puchica, yo sería distinto si no tuviera este super yo así de este tamaño o hablando este idioma, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, ahí queda mostrada la, las posibilidades que el neonato adquiere por ser dependiente. Y tú las relacionas muy bien, porque eso está claro, las relacionas muy bien con el tamaño del cerebro del neonato. Un caballito logra nacer por el canal de parto porque ninguna parte le obstaculiza el nacimiento. No sé, pero me parece que el dolor en el parto creo que solo es propio de la raza humana, creo, porque los otros nacimientos son como muy, muy espontáneos. En cambio, el ser humano, la cabeza, la circunferencia cefálica y la luz del canal de parto son críticos. Bueno, en muchos casos terminan en una operación cesárea, ¿verdad? Eh, Me llama la atención el tema de la aventura. Una aventura es un compromiso entre el temor que me da la incertidumbre y el afán que tengo por meterme en un enredo que siento que me va a resultar retador o que me va a resultar eh, gratificante. Nadie se mete en una aventura a ver si se lo come el tigre si no tiene un incentivo para entrar en la aventura. Y el incentivo puede ser: yo no me quedo con la gana de averiguar si ahí hay un tigre. Yo no me quedo con la gana de averiguar si yo corro más que el tigre. No me quedo con la gana de saber si no sé qué, si puedo dominar la situación. La aventura es eso, un compromiso entre un riesgo que uno entrevé por ahí y el incentivo que el mismo riesgo te da, que es bien interesante. Uno ve ahí multitud de eventos en que la gente hace cosas sin necesidad de hacerlas, pero porque se siente internamente incitado a hacerlas. Yo recuerdo una persona que había tenido mucho éxito económico y me decía, yo no hago las cosas por ganar dinero, las hago, me meto en cosas para saber si salen o no salen. Ve qué interesante. Bueno, el mismo
afán de experimentación del niño, el afán de experimentación del científico, ¿verdad? Del científico es una incitación para que se meta en camisa de 11 varas y se mete en camisa de 11 varas y de ahí viene el progreso. O sea, que cuando tú mencionas cosas como el cuidado del neonato, cuando yo hablo de lo que el neonato aprende, cuando hablamos de la aventura, de lo que estamos hablando es de un dinamismo que tiene el ser humano, que es eh, común a la persona humana y que es lo que nos ha convertido en una especie tan disruptiva, creo yo, que tan exitosa y también tan, ¿cómo le llamaríamos? Imprudente. Me parece a mí que en este momento mirar las consecuencias de la industrialización, de nuestra vida en la Tierra, y no atender las consecuencias climáticas de eso, es imprudencia. Pero esa imprudencia también procede de nuestro diseño. Eh, es la misma imprudencia que nos lleva a la aventura, a buscar un riesgo. Y claro, lo que tenemos que hacer ahora es manejarlo como imprudencia y tratar de ver de qué manera podemos seguir siendo tan creativos, tan industriosos, tan emprendedores, pero mucho más sensibles de lo que hemos sido en las generaciones pasadas a las consecuencias de todas esas virtudes nuestras. Muy bien. Voy de atrás para adelante. Últimamente me queda más fácil hacerlo así. Lo primero es que mm, lo que hoy entendemos como pensamiento sistémico es una competencia que hemos desarrollado los seres humanos. No voy a decir que es una competencia reciente, porque me parece que hay muchas comunidades indígenas cuya sabiduría milenaria demuestra que tenían noción y sensibilidad por el impacto que tenían sus actos presentes en múltiples generaciones futuras. Y me parece que esa sabiduría la hemos perdido. Hoy tenemos un campo del conocimiento, incluso podría decir que académico, científico, que es el del pensamiento sistémico, que nos permite asociar elementos que tienen que ver con eh, causas y consecuencias que van más allá del aquí y el ahora. Y me invita esto a pensar en la divergencia que hay entre el pensamiento sistémico y esa sensibilidad que había en la sabiduría indígena y el hedonismo de gratificación instantánea que vivimos hoy. Hedonismo, me refiero como a la preservación a ultranza de nuestra zona de confort, ¿verdad? Y Sí. que la zona de confort sea, ojalá, más confortable y más perdurable. Mm, Leía la semana pasada que una zona de confort es un lugar hermoso donde nada crece. Y me parece que eh, es importante que nosotros valoremos si lo que queremos es que algo crezca, salirnos voluntariamente de esa zona de confort. Si no nos salimos voluntariamente de nuestra zona de confort, pueden suceder dos cosas, o que no crezca nada de lo que aspiramos a que crezca, o que abruptamente algo nos saque de nuestra zona de confort, como fue la pandemia, ¿verdad? Que a todos los seres humanos nos sacó de nuestra zona de confort. Em, entonces sí creo que es importante que pongamos, que sopesemos eso, porque mucho de lo que tienen las redes sociales eh, es un flujo interminable de información muy atractiva, muy interesante, pertinente para nuestro
para nuestro crecimiento, pero que si nos convertimos en adictos al consumo de esa información, pues nunca estamos tampoco colocando esas piezas de información valiosas para nuestro crecimiento en algo productivo. Productivo, de nuevo, vuelvo al tema del crecimiento, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que nosotros vemos en redes sociales cada día se convierte en conocimiento? ¿Y cuánto de ese conocimiento termina siendo sabiduría? Yo no sé, pero me parece que por ahí no va, ¿verdad? Creo que la sabiduría tiene más que ver con la reiterada experiencia de, de una vida de propósito y además de la eficacia personal. Yo diría que la eficacia en el conducirnos a lo largo de la vida deriva en sabiduría. Lo otro es que no sé si te había comentado, me parece que en privado sí, pero aquí en público tal vez no, que estaba leyendo la biografía de Elon Musk. Ah, sí, me dijiste. Ahí estoy todavía. Ajá. Y es, hace mucho tiempo no leía un libro que en vez de inducirme el sueño a la hora de dormir, me lo quitara. Y me resulta cautivante. Es un gran escritor, Walter Isaacson. Elon Musk es una persona contemporánea, ¿verdad? Todavía está viva, es prácticamente de mi edad, eso no lo sabía. Eh, y, y además es una persona que da la apariencia que tendrá muchísimo poder en la próxima administración Trump en Estados Unidos. Y bueno, yo quería formarme criterio sobre ese personaje sin estar dependiendo de los criterios de otras personas, porque siento que el 95% de lo que yo creía de él provenía de gente que tenía alguna razón para sentir disgusto por su persona, por su personalidad, por su avatar, digamos, por lo que él representa. Y me resulta cautivante la forma como lo van describiendo a él desde niño como una persona ordinaria en su curiosidad, ordinaria en su conciencia sobre necesidades personales, pero extraordinaria en su determinación de buscarle satisfacción a esas necesidades. Y eso lo ha llevado a crear 6 empresas valoradas en múltiples billones de dólares. Y además, a liderarlas todas de manera simultánea él mismo. Uno pensaba que eso no era, bueno, el libro dice, ¿verdad? Que en el año 2002 eh, lo que se reconocía como habitual en un gerente general de una empresa era que dirigiera una Ujú, sí. y que la dirigiera bien. Pues él dirige Ujú, 5, ¿verdad? Y me parece que hay una sexta por ahí que es, bueno, es que el libro no termina, eh, 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 la adquisición de Twitter no se concluye antes de que se termine el libro. Entonces el autor ujú, hace ahí un par de menciones de que eso está en negociación, pero esa es la ujú, sexta empresa. sí. Em, me resulta cautivante cómo él traduce lo ordinario en enorme valor a través de esa cualidad extraordinaria de la determinación de buscar satisfacción a una necesidad. Por algo que acabo de mencionar, que es el síndrome de Asperger, que él padece, pues, yo no sé, creo que el síndrome de Asperger es algo que se padece siempre, no estoy seguro. Me gustaría saber más sobre el tema, pero él tiene cero aversión al riesgo, ¿verdad? Él 3 o 4 veces en su vida ha creado millones de dólares y los ha invertido todos en su siguiente emprendimiento, arriesgando quedar en la bancarrota. Y todos los esfuerzos le han resultado eh, eh, rentables, ¿verdad? Provechosos. Ha tenido éxito en todo, aunque el éxito no haya sucedido cuando él lo esperaba. Lo otro es su
incapacidad de conectar a través de las emociones y la empatía con las demás personas, lo cual muchos de los colaboradores con los que ha trabajado en la biografía dicen que difícilmente habría logrado todo lo que ha logrado si hubiera tenido más sensibilidad por la gente con la que trabaja. Y esto no es intuitivo, ¿verdad? Es como decir, bueno, parece que lo que uno tiene que tener es una frialdad, eh, así, frialdad asesina Mm. para poder gestionar en un equipo y decirle a alguien, así no es, o ya no sirve, o váyase para la casa, con muchísima prontitud, ¿verdad? Y efectividad. Eso me queda por ahora como de aprendizaje del libro. Em, no para cultivarlo, ¿verdad? Me parece que lo que sí me gustaría es ver de qué manera uno podría lograr resultados similares, eh, cultivando el talento de una manera armoniosa, ¿verdad? De progresar en paz y no de progresar en guerra. Lo otro es, volviendo al tema de la incertidumbre, aquí diálogo de por medio mencionamos el concepto de VICA, ¿verdad? Que es un acrónimo que significa vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que sirve para describir escenarios de crisis. Y ahí, pues hoy en día estamos en múltiples escenarios de crisis. Y como decías en tu artículo, em, ayuda a cultivar la sensación de que hay una oportunidad. Y si hoy estamos en un escenario de policrisis, entonces busquemos con curiosidad y con creatividad ese escenario de polioportunidad, ¿verdad? ¿A dónde están las oportunidades que nos presenta la realidad actual? Em, Eso creo que es muy importante porque si nosotros nos quedamos esperando a que se reduzca solita la incertidumbre, eh, creo que vamos por mal camino. Creo que ese no es el rumbo, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, generar inmunidad al efecto que genera la incertidumbre en nosotros para decir, y bueno, tal vez necesito aprender un poco más, tal vez necesito exponerme más a estas circunstancias, o tal vez necesito buscar con curiosidad a dónde está la oportunidad, a dónde está la oportunidad. Y eso creo que es muy interesante. Em, Quiero hacer una referencia, dos muy breves referencias, y creo que con esto, eh, no sé, nos queda un poquito de tiempo, pero tal vez con esto termino. La primera es que em, la expectativa de vida y la longevidad del ser humano se ha venido prolongando año a año, ¿verdad? Década tras década, generación tras generación. Y hoy en día, a pesar de toda la vulnerabilidad, incertidumbre y demás, eh, es cada vez más probable que haya más personas centenarias y lo que llaman supercentenarias, que son personas que viven más de 110 años en más países en el mundo, ¿verdad? Y que esto no se correlacione ni con nivel de ingreso, ni con medio ambiente natural. Es muy peculiar cómo hemos ido mejorando la calidad y la longitud de la vida humana. Y entonces, últimamente me ando haciendo la pregunta, sobre todo ahora que recién cumplí 50, ¿verdad? Que el otro día todos mis compañeros del colegio cumplieron 50 este año y un día de estos un compañero que cumplió 50 me dijo, ya voy por la mitad. Y digo, ¿la mitad de qué? ¿Verdad? La mitad de 100, pero ¿la mitad de qué? ¿Verdad? Entonces me he estado haciendo la pregunta y le he estado haciendo la pregunta a la gente, ¿qué haría diferente si usted supiera hoy que va a vivir 120 años? ¿Verdad? ¿Cómo querría que fueran esos últimos 10 y esos últimos 25 y esos últimos, depende de la edad que tenga, ¿verdad? O esos próximos 70, que es el caso de mi generación. Y la gente la siento cansada de imaginarse ese escenario. Y esa es una mala señal, ¿verdad? Que el futuro no nos despierte ilusión es una mala señal.
Yo creo que tenemos que buscar cómo mejorar nuestra relación con el futuro y creo que la manera de mejorar nuestra relación con el futuro es examinando, indagando más a fondo todos esos temas hormonales, neurológicos, cerebrales que derivan de lo que estábamos conversando como una de las causas que son los impulsos de dopamina que generan las redes sociales. Hace unos meses mencionábamos acá un libro que se llama La generación ansiosa y creo que ese libro describe muy bien lo que le está pasando a los adolescentes hoy en día. Pero lo que les está pasando a los adolescentes hoy en día también nos está pasando a los adultos. Y ahí siento que tenemos la posibilidad, y ahí voy al elemento final de mi intervención, tenemos la posibilidad de elegir con libertad cómo queremos vivir, ¿verdad? A cuánta toxicidad exponernos, a cuánta violencia exponernos. Creo que si nosotros lo que queremos es vivir en paz y mejorar en nuestro bienestar, que nuestro bienestar se puede mejorar en múltiples dimensiones, eh, hasta los 120 años y tal vez más allá también. Creo que para esas circunstancias en las que querríamos vivir, si es que elegimos vivir en paz y vivir en bienestar, se necesita la libertad. Y la libertad implica, bueno, todo lo que la libertad implica desde el punto de vista romántico, ¿verdad? Romper las cadenas, emanciparnos de los pensamientos que nos esclavizan y demás. Y esto lo conecto con lo que mencionaste muy brevemente hoy, de lo que casi no hablamos, que es el escenario político. Y el escenario político ha, se ha degenerado en un show de entretenimiento de realidad inmediata, ¿verdad? Donde las personas además participan en tiempo real, opinan, insultan, comparten lo que ven. Eso no era posible hace 15 años que no existían Ujú. las redes sociales, ¿verdad? Yo no digo que la política no haya sido un show de entretenimiento hace 30 o hace 50 años, me parece que también tenía ese También. componente teatral, Sí, sí, sí. pero hoy tiene un componente teatral donde involucra a las personas que se convierten en agentes quizás de mayor impacto, sobre todo si las sumamos en masas críticas, que los mismos actores que están en el escenario. Y uno tiene la posibilidad absoluta, 100% depende de cada individuo, eh, elegir con cuánta libertad quiere vincularse con ese escenario. Porque hay gente que está completamente enajenada por el escenario político Ujú, y hay ujú, otra gente que se compromete a ser actor en el escenario ujú, ujú, y yo creo que eso está bien si lo hacemos desde la libertad, ¿verdad? Y desde la sanidad. Lo que creo que deberíamos de revisar es cuando nos involucramos con ese show ujú, eh, desde desde la enajenación. ujú. ¿Verdad? Y la enajenación quiere decir que le pertenece nuestra atención a esos actores, entonces hacen con ella lo que les da la gana. Mm, sí, yo siento que nosotros tenemos la libertad de elegir la decencia y la indecencia. Y creo que tenemos la libertad de elegir la transparencia y la corrupción. Me parece que tenemos la libertad de elegir la aventura y el aburrimiento. Ujú, Me parece que tenemos la libertad de elegir la toxicidad y la sanidad, ¿verdad? ujú. Eh, con eso quería terminar. Muy bien, muy bien. Es un salto que puede parecer inesperado cuando uno está hablando de cómo nuestro cerebro se enfrenta a lo desconocido, a lo incierto, y hacer la interpretación de eso desde un punto de vista de una función, una actividad tan macro como la política, ¿verdad? Yo quisiera terminar glosando aquí una receta que me pareció del doctor Puig. Dice el doctor Puig que cuando nos enfrentamos a lo desconocido,
podemos tener dos actitudes, ¿verdad? Podemos tener una actitud de ver lo que puede salir mal o podemos tener una actitud de ver lo que puede salir bien. Y esto que puede salir bien es lo que llamamos oportunidad. Mire, ahí hay una oportunidad. Claro, quién sabe si sale, ¿verdad? Quién sabe si logremos apoderarnos de esa oportunidad. Pero bueno, ahí está y si quiere apoderarse, tiene que echarse al agua. Entonces, él dice algo bien interesante, que el niño es capaz de aprender todo lo que aprende porque aprende de una determinada manera. Parece que el niño privilegia la oportunidad, que cuando se para dar los primeros pasitos, no está pensando que se puede caer, sino que está pensando que puede llegar a donde la madre está llamándolo. ¿Ah? O sea, él ve más la oportunidad que que el riesgo. Y dice además, bueno, ¿y esto cómo se convierte en receta? Bueno, cuando estemos ante un riesgo o estemos ante lo incierto, no dejemos por fuera el componente de oportunidad que eso tiene para logros que queremos hacer, para desarrollos personales que queremos tener en ese tiempo futuro donde hay riesgos y hay posibilidades de tener éxito. Entonces, incorporemos la oportunidad, no veamos solo los riesgos. Eh, una vez un estudiante de administración me decía a mí, me dejó pensando tanto. Dice, aquí en esta escuela me han enseñado las casi infinitas maneras de que las cosas no salgan. Hombre, eso es bien serio. Y es que, claro, en las escuelas de gestión te enseñan errores, defectos, fallos, malos juicios, etcétera, y no te están enseñando, porque debe ser muy difícil enseñar la actitud que hay que tener ante la oportunidad, cuando todos los textos de gestión estratégica arrancan de decir, busque las oportunidades, pero no te dicen qué hay que hacer con nuestros lentes que ven más el riesgo que que la oportunidad. Bueno, entonces, el doctor Push dice que el niño se enfrenta a lo incierto con tres comportamientos. Uno, de ilusión. A lo mejor llego hasta donde mi madre me está llamando. A lo mejor logro alcanzar ese juguete que está muy alto. A lo mejor logro que esta mascota que tengo sienta que es un caballo y me lo voy a montar encima, ¿verdad? Ilusión. Ok. Luego confianza. Sí, un niño no está diseñado para levantarse en la mañanita y después de que desayunó decir, voy a ver cómo minimizo riesgos todo el día. Porque precisamente el gran tequio, decían las mamás, el gran tequio que los niños le dan a los padres es porque tienen súper confianza en sí mismos y están, todavía no reconocen la ley de la gravedad y se suben donde no deberían subirse, tocan lo que no deberían tocar. Bueno, esa confianza es útil para el aprovechamiento de de la oportunidad. Y luego la persistencia. Hay que ver lo que cuesta quitarle a un niño la idea de que quiere alcanzar tal cosa que está fuera de su alcance. Ilusión, confianza y persistencia son las que le dan el combustible para la aventura. La aventura es pensar más en la oportunidad que en el riesgo y eso es lo que lo hace crecer tan aceleradamente en sus primeros años de vida. Pregunta grandísima. ¿Qué se nos hace la ilusión? ¿Qué se nos hace la confianza? ¿Qué se nos hace la persistencia cuando ya estamos grandecitos? Ojalá que la respuesta no tenga nada que ver este gran sabio inglés del siglo pasado que decía, eh, mi educación iba muy bien hasta que a mi abuela se le ocurrió matricularme en la escuela. Muy bien, con eso Buenísimo. termino. Ujú. Ok, Muy nos bien. vemos pronto.
Hasta luego. Chao.